Eso por ahora. Y vamos a la epístola a los Hebreos. Mi interés es compartir con ustedes algunos pensamientos, pero desde la perspectiva de la preocupación que especialmente nosotros los creyentes tenemos que tener respecto de nuestra salvación. Ese diagrama no lo vamos a poder estudiar jamás en una clase, en una reunión. Ahí hay por lo menos, al menos, 9 reuniones, y tal vez mucho más de 9, porque está orientado a hacernos pensar respecto de la preocupación que tenemos que tener de nuestra salvación. Y a modo de introducción, voy a leer en el capítulo 2 de los Hebreos, y en el versículo 1 dice lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta ahí vamos a leer la palabra. Este diagrama está orientado a las consecuencias que puede haber en la vida de un creyente si descuida su salvación. Sabemos que la salvación en el Nuevo Testamento, bueno, a través de la Escritura, pero fundamentalmente en el Nuevo Testamento, nosotros cuando hablamos de la salvación, hablamos en 3 aspectos. El primero, ahí tiene el punto inicial, ahí en esa línea que dice inicial. Después tienen el punto donde dice presente y después dice futura. 3 aspectos de la salvación. Inicial, cuando uno recién viene al conocimiento del Señor Jesús. Cuando uno recién nace de nuevo. Recién experimenta esa transformación. Y eso es un acontecimiento, es un suceso, algo específico, en algún momento. En algún instante de su vida la persona cree en el Señor Jesucristo y experimenta el poder transformador del Evangelio y renace. Pero luego tenemos el presente, la salvación en el presente. Es decir, mientras el creyente está en este mundo esperando la salvación en el aspecto futuro, cuando el Señor viene. Allí es la redención completa, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora estamos en esta etapa esperando la venida del Señor. Ojalá que todos y cada uno de los que están aquí presentes y los que están escuchando también a través del Zoom tengan clara conciencia de lo que significa el Señor está cerca, la venida del Señor está muy cercana. Pero, ¿por qué pensar en los términos en que el escritor de los Hebreos nos dice? Porque él, desde el capítulo 1 y desde el primer versículo, nos habla de cómo Dios se comunica con nosotros. Dios habiendo hablado, dice, ¿no? Muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Dios se comunica, Dios tiene interés en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros como seres humanos. Tanto aquellos que no conocen a Cristo como que ya los conocemos, ya le conocemos. Y entonces, yo no sé si ustedes acá, pero yo he escuchado muchas veces que en el capítulo 2 de los Hebreos, una vez que se ha presentado a la gloriosa persona del Señor, y sin duda esta es otra manera de estudiar la epístola, porque la epístola a los Hebreos es la epístola que se puede abordar desde muchas perspectivas. Nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Es la epístola de las cosas mejores. Es la epístola de las cosas excelentes. Es la carta que nos presenta a Cristo y con todos aquellos atributos con que comenzamos la carta, ¿no es cierto? Cuando dice, Él nos ha hablado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, primero, a través de quién nos ha hablado. Segundo, a quién constituyó heredero de todo. Él es el heredero de todo. Por quien asimismo hizo el universo, el creador de todas las cosas. El cual, siendo el resplandor de su gloria, el Señor Jesús, es el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Y luego dice, la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su esencia. Y luego dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire, cada uno de estos cualidades, características que describen al Señor, luego son, podríamos decir, ampliadas a través de toda la epístola. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí hay algo más. La purificación de nuestros pecados. Y finalmente dice acá, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego viene aquella comparación con los ángeles, con Moisés. Pero llegamos al capítulo 2 y realmente el autor comienza con una serie de advertencias. No va a haber tiempo para analizar cada una de las advertencias y lo dejo como tarea. Todo esto aquí quedará como tarea para los que quieran seguir estudiando. Los que ya han abordado el estudio de la epístola, yo espero que les siga ayudando para profundizar más, pero sobre todo orientado a lo siguiente. El escritor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué sucede para una persona que no es de Cristo? El descuido de su salvación es la perdición eterna, ¿cierto? Y muchas veces se utiliza este capítulo 2 para hablar del Evangelio, hablar del poderoso mensaje de salvación que hace posible que un pecador experimente un cambio, una transformación en su vida. Sin embargo, en el contexto de toda la epístola, el tema es para aquellos que somos creyentes o para aquellos que podrían decirse creyentes y no lo son realmente. Y precisamente, si una persona no es de Cristo, obviamente, si descuida su salvación, es una pérdida tal que no se recobra jamás, como dice el coro, no sé si lo cantan acá, ¿no? Pero el creyente, si descuida su salvación, ¿cuáles son las consecuencias? Y es lo que yo he puesto aquí como la palabra trastorno. La palabra trastorno, el trastorno, ¿qué es lo que es? Es la alteración del orden regular de algo. Algo que funciona de una manera o debería funcionar naturalmente de una determinada manera, pero no funciona así. Uno dice, aquí hay un trastorno. Y puede ser en la salud física, puede ser en la salud mental y puede ser en la salud espiritual. Y entonces, este estudio, que yo les animo a que ustedes sigan avanzando, y si existe alguna oportunidad que yo pueda compartir de nuevo con ustedes, con mucho gusto lo haré, pero el hermano lo ha dejado aquí en el
¿cómo se llama? En el computador. Así que o se lo piden al hermano o me lo piden a mí, pero está disponible para que ustedes avancen, para que ustedes escudriñen. Y yo aquí he puesto 9 trastornos, pero a lo mejor alguno de ustedes quisiera, mire, yo encuentro otro trastorno. Aquí encuentro algo más. Como digo, aquí hay muchísimo material para su estudio, pero déjeme decirle algo. En primer lugar, fíjese que ahí dice las exhortaciones del amor, en alguna parte ahí, ¿no? Luego, bueno, eso es en relación con otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿ya? Son las exhortaciones del amor de Dios. Aquí, esta es lo que yo encuentro, la primera de una serie de, hasta donde yo he encontrado, 17 advertencias a través de la epístola a los Hebreos. Ahí están, advertencias del amor. Y ustedes van a buscar los versículos y van a encontrar palabras, por ejemplo, la palabra atendamos, la palabra considerad, la palabra mirad. Es decir, son advertencias que el Espíritu Santo ha puesto aquí para todos nosotros, para que tengamos en cuenta. Y fíjense lo que dice aquí en la primera advertencia. Es necesario que con más diligencia, y la palabra significa más abundantemente, con más ganas, con más ahínco, con más fuerza, con más preocupación, de manera diligente. El opuesto, ¿qué es? Negligente. Negligencia. Y aquí lo que el Señor está diciéndonos a través del Espíritu Santo, que seamos diligentes, atendamos ¿a qué? A las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos. Y esta palabra deslizar es una palabra que literalmente significa pasar de largo o fluir. O también da la idea de que un nudo se empieza a deshacer, a soltar. Una embarcación, por ejemplo, está amarrada, ¿no? Y de a poco, con el vaivén de las olas, empieza a soltarse el nudo y se empieza a deslizar. Pero, en otro sentido también, es perder el control. Es como cuando uno se desliza, ¿no? Va pasando por un piso húmedo, ¿no? La advertencia, cuidado, peligro de resbalarse, peligro de deslizarse. Y cuando uno se deslice, hay un momento en que uno tiene cierto control y trata de caer lo mejor posible, si es que se va a caer, pero hay un momento que ya no, se pierde el control. Y ahí uno se cae y se golpea, y puede ser algo muy serio. Y dice aquí, no sea que nos deslicemos. Y hay otro concepto, que es el concepto de errar el blanco, de errar el objetivo. Es decir, que un creyente pierde el objetivo de su vida, pierde el sentido del por qué está aquí en esta tierra. Y el enemigo es muy sabio para tentarnos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo ahí en la 2 Corintios, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces el enemigo, que es muy astuto, o nos hace caer con alguna pasión, con algún pecado, y lo hace de manera muy sutil, o nos tiene entretenidos de tantas cosas. Nos tiene entretenidos con los trabajos, nos tiene entretenidos con los estudios de manera excesiva. No estoy diciendo que no deba estudiarse, sí, hay que estudiar. No quiero decir que no hay que trabajar, hay que trabajar. Pero mire, el enemigo, fíjese, está trabajando en este momento de manera muy activa, de manera que el creyente pierde el objetivo del por qué está en esta tierra. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús resucitado? ¿Cuáles fueron las últimas palabras antes de ascender a los cielos del Señor?
Me seréis testigos. Me seréis testigos. Y realmente, si hay el ataque fuerte del enemigo para nuestra vida en la actualidad y a través de todos los siglos, mientras la iglesia está acá, es que la iglesia no sea testigo, no refleje a Cristo, no dé testimonio adecuado, no dé testimonio de una vida diferente, de una vida que conquiste el corazón de las personas. ¿Se acuerdan de lo que dijo el Señor cuando estuvo acá en el Sermón del Monte, que dijo, para que las personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Y el enemigo trata de que nos contentemos con no hacer el mal. Como mucha gente, ¿no? O muchos creyentes, bueno, yo vivo mi vida tranquila, yo no le hago mal a nadie, ¿no? No, el Señor quiere que hagamos el bien y que hagamos buenas obras. Y que demos testimonio en primer lugar, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, y si es necesario, con nuestras palabras, dar testimonio del poder y de la gracia de Dios que ha venido a transformar nuestras vidas. Y entonces cuando el autor de los Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos escurramos, no sea que perdamos el objetivo, no sea que perdamos el blanco, el propósito de la vida, no sea que pase eso. ¿Qué pasa? Vamos a experimentar lo que nosotros ahora entonces vamos a conocer como trastornos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que, yendo a través de todo el libro, yo puse varias columnas aquí. La primera columna dice corazón, trastorno del corazón. Y esto tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestros afectos, con nuestra voluntad. Si nosotros vamos a las Escrituras, desde el libro del Génesis, ahí en el capítulo 6, la primera mención del corazón tiene que ver con el designio de los pensamientos del corazón de ellos, antes del diluvio, Génesis 6. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces, ojo con los pensamientos, porque eso tiene que ver con lo más profundo de nuestro ser, con nuestro corazón. Y si nuestros pensamientos no están adecuadamente orientados de la manera en que la Escritura nos dice, nosotros vamos a tener un trastorno en nuestro corazón. El segundo aspecto del corazón, los afectos. Génesis 6 también. Cuando dice, le pesó a Dios haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. Y esto tiene que ver con los afectos, con las entrañas de un Dios que ha hecho a su criatura, pero que ahora, en el correr de algún tiempo, ha visto cuán lejos están y cuán lejos está el corazón de ellos, de los afectos suyos. Y él dice, le dolió en su corazón haber hecho el hombre. El segundo aspecto, el segundo sentido del corazón. Y el tercero, cuando allá en el capítulo 8, Noé construye el altar y adora a Dios, y Dios dice, no contenderé más con el hombre, ¿ah? No voy a hacer venir otro diluvio porque el corazón del hombre la voluntad del hombre está tan alejada de Dios, de mí, ¿no es cierto? Está diciendo ahí, no quiero ir al pasaje por el tiempo, pero fíjense, ahí está, la voluntad. Y entonces cuando el escritor a los hebreos, allí en el capítulo 3, empieza a hablar del corazón, y habla del corazón de aquel pueblo que vagó durante todos aquellos años, ¿no es cierto? Aquellos 40 años. Y ahí habla de un corazón endurecido. Habla de un corazón engañado. ¿No es cierto? Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, dice el proverbio, guarda tu corazón.
sobre toda cosa guardada. Cuida tus pensamientos, cuida tus afectos, cuida la voluntad. Si tu voluntad está decidida a agradar al Señor, o has dejado de pensar en agradar al Señor y estás pensando en satisfacerte a ti mismo. O lo digo en primer lugar para mí, si estoy pensando primero en satisfacerme a mí mismo en vez de satisfacer al Señor. El segundo es el reposo y el descanso. Ahí está en el capítulo 4. Voy a mencionarlo y después vamos a volver en el tiempo, a ver si alcanzamos en el tiempo a volver al principio. Pero mire, los quiero mencionar para que ustedes vayan viendo las distintas opciones que hay de trastornos en la vida de un creyente, de un cristiano, en relación con descuidar su salvación. Trastorno en el descanso, en el reposo. Habla de aquel pueblo que no distinguió lo que significaba, no entendió lo que significa el reposo que Dios le daba. Y por eso que también en el día de hoy muchas personas están pensando en un día como el día de reposo y no están pensando en Cristo. No están pensando en aquel que ofreció descanso para sus almas. Venid en pos de mí y yo os haré descansar, ¿no? Y entonces están pensando en guardar un día, guardar ciertas leyes, ciertos rituales, y no conocen lo que significa el descanso que viene cuando uno disfruta de la presencia, de la guía del Señor. Y luego habla en el capítulo 5, trastorno del desarrollo, que también tiene que ver con la alimentación. Ahí hay estos conceptos, ¿no? Cuando el escritor habla del niño, debiendo ser ya maduros, debiendo ser personas que puedan comer alimento sólido, están bebiendo leche, están bebiendo alimento que para el niño. Y está bien, la infancia. Todos hemos pasado para la infancia, no tan solo la infancia física, sino la infancia espiritual. Pero se espera que en el correr del tiempo uno vaya madurando. Y el escritor aquí a los hebreos dice, oiga, ojo, si usted descuida su salvación puede haber un trastorno, puede haber una alteración en el desarrollo de su vida espiritual y pueden pasar los años y usted sigue siendo un inexperto. ¿Ah? Un niño, un infante. Ahí puse 3 palabras con I, inmaduro. Porque está bien ser niño, pero si uno sigue teniendo conducta de niño con los años, uno dice, esa es una persona inmadura. Ahora, ¿quién de nosotros podría decir, soy suficientemente maduro? Todos necesitamos madurar. Pero hay un desarrollo espiritual que Dios espera de una manera natural, de manera normal. Y entonces cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿cómo estoy en mi vida espiritual? ¿Estoy creciendo adecuadamente? ¿Qué tanto me estoy alimentando de la palabra? ¿Estoy ya pudiendo entender cosas más profundas o sigo con las cosas elementales? Con las cosas básicas. Y esto tiene que ver con todos nosotros, hombres y mujeres. A veces el problema con las damas es que descuidan porque dicen, bueno, nosotros no somos maestras de ahí en la congregación. Claro, enseñan niños, enseñan tal vez mujeres, pero a lo mejor ni siquiera eso. Yo como dueña de casa, dice alguna, o yo como una persona que estoy en mi casa, ¿qué tengo que preocuparme de la palabra? No. Acuérdense de las maestras del bien, de la cual habla el apóstol Pablo en la epístola de Tito, ¿no? Y tantas otras esferas en las cuales tanto nosotros como varones, como ustedes, como mujeres, pueden ser de una ayuda tremenda. Qué maravilla encontrar hombres y mujeres conocedores de la palabra, que puedan aconsejar, que puedan ayudar a otros. En primer lugar, que puedan estimular a otros con su ejemplo, con su vida. Pero hay un trastorno de desarrollo que también tiene que ver con el trastorno de la alimentación. ¿Cómo me estoy alimentando?
Ahora, fíjese que, sin perjuicio de que ojalá alcance a volver sobre lo primero, cuando hablamos del corazón, esto del corazón también tiene que ver con la disposición auténtica, con la integridad de mi vida. Porque uno puede leer mucho la Biblia o puede orar también, pero si no hay integridad, si no hay una disposición completa, una disposición absoluta, una entrega completa al Señor, yo voy a decir que va a haber problemas en su desarrollo. A veces sucede. Converso con algún joven o alguna señorita y respecto a un cierto tema X en su vida personal, y a veces me dice, ¿sabe qué más, hermano? Yo nunca había pensado que esto podía orar respecto de eso. Nunca había pensado que yo podía ponérselo al Señor, esto que es algo que a lo mejor es algo tan elemental, tan básico. Todo. Trastorno de conducta es la siguiente, ¿no? En el capítulo 6. Ahí habla de el servicio a los santos. Habla de cómo está el amor, la esperanza, la fe, ¿no es cierto? Y cómo los creyentes podemos exhibir una vida rebosante de gozo, de satisfacción con el Señor, sirviendo a otros. Y entonces tiene que ver con nuestra manera de conducirnos, con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida. Por eso que la epístola a los Efesios nos estimula a andar, ¿no es cierto? Andar como es digno del Señor, andar en amor. Es decir, que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida acorde con nuestra vocación celestial, con nuestro llamado celestial. Y entonces ahí está la epístola en el capítulo 6, el tema de la conducta. En el capítulo 10, las costumbres. Y tiene que ver justamente con ese corazón sincero, con ese mantenerse sin fluctuar. Y habla también ahí de la costumbre de no congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. ¿Y sabe qué? Es lamentable. Cuando hay algo que se hace una vez, una excepción, otra excepción, y ahí la cuarta ya no es excepción porque ya es una costumbre. Tengamos en cuenta, este es un trastorno. ¿Cómo están nuestras costumbres? ¿Cómo está nuestra práctica? Se nos está haciendo cada vez más difícil congregarnos presencialmente. Se ha transformado en una costumbre. Nosotros seguimos con las reuniones por Zoom porque de esa manera estamos llegando a personas que nunca antes habíamos llegado y personas que obviamente tal vez tienen limitaciones físicas, personas de mucha edad, limitaciones de distancia. En este momento, por la gracia del Señor, hay una señora que se conecta. No sé si alguna vez escucharon Isla de Pascua o Rapa Nui. Es una posesión chilena. Hay en medio del Océano Pacífico. En avión, uno tarda 6 horas en llegar desde el continente hasta esa isla. Antes del Zoom, esta señora se había ido con su familia para allá y no tenía ninguna posibilidad de escuchar o de congregarse. Ahora se conecta todas las semanas. Damos gracias al Señor por eso. Pero hay otros que viven muy cerca, que ni siquiera, imagínense, 6 horas en avión, es lejos, ¿no? Pero ella no podría conectarse o no podría estar físicamente, pero ahí está, y uno da gracias al Señor. Así como otra persona que trabaja en el sur de Chile, muy al sur de Chile,
unos 1000 millas al sur de Santiago, donde trabaja en un barco pesquero, y trabaja por turnos, y turnos largos, y allí se conecta, en el barco. Uno da gracias al Señor, ¿no? Pero, ¿qué de aquellas personas que sí pueden estar presencialmente? Y aquí habla de las costumbres. Y hay buenas costumbres y hay malas costumbres. ¿Tenemos buenas costumbres o tenemos malas costumbres? Mire, el enemigo quiere que empezamos a tener malas costumbres. Luego viene otro trastorno, en el capítulo 12, la movilidad o la motricidad. Y habla del correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo correrla? Mirando al autor y consumador de la fe, mirando al Señor. Él es el que nos da ánimo, nos da fuerza para la carrera. Hay mucho para desalentar en los tiempos que vivimos. Miramos alrededor y realmente hay mucho para desalentarnos, ¿no? Si pensamos en la condición económica, si pensamos en la parte social, si pensamos en la parte moral, si pensamos en el tema de las ideologías de este mundo, ¿no? De la cultura cada vez más decadente, hay mucho para desanimar. Pero mirando al Señor Jesús, mirando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice Hebreos 12, ¿no? Mirándolo a Él, ¿cómo está nuestra vida? Y por eso entonces el autor de los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo no va a haber trastornos en nuestra vida si no estamos contemplando adecuadamente al Señor y no lo estamos siguiendo a Él como a Él le corresponde? En el capítulo 12 hay lo que yo le he puesto los trastornos de ánimo. El ánimo. Habla acerca de la disciplina. Habla acerca el fruto de justicia que engendra a aquellos en los cuales han sido ejercitados, ¿no? En la disciplina del Señor, sometidos, descansando en el Señor. Y Él nos estimula, dice, a levantar las rodillas caídas, ¿no es cierto? A los brazos caídos, las rodillas paralizadas, dice, ¿ah? ¡Ánimo! ¡Estimulémonos! Hay mucho para desanimar, pero mirando al Señor, hay mucho para seguir adelante y decir, Él me amó, Él se entregó por mí, Él dio todo por mí, ahí estoy, le sigo porque le amo, y le amo porque Él me amó primero, y disfruto realmente de su presencia, y en medio de la lucha que estoy teniendo, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice, ¿no? La lucha es fuerte, pero ahí está, el ánimo. Y el penúltimo, trastorno del desplazamiento, ¿no? Ahí habla de los peligros que puede haber en cuanto a nuestro andar en la vida, ¿no? Habla de la amargura, de las raíces de amargura, ¿no? Habla acerca de aquel fornicario, ¿no? Habla de aquel que es un profano, como Esaú, ¿no es cierto? Que por una comida, ¿no es cierto?, vendió su progenitura. Es decir, un hombre que no aprecia adecuadamente, no valora adecuadamente la grandeza que tenemos en nuestra salvación como creyentes. En fin, mucho más. Pero el último, la memoria. Trastorno de la memoria. Y ahí hay 3 expresiones especiales cuando nos dice el escritor de los Hebreos, no os olvidéis, acordaos
Acordaos, no os olvidéis. Ahí están. Versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 16. No os olvidéis. Es verdad que a medida que van pasando los años, de manera natural vamos teniendo trastornos de la memoria. Y se nos van olvidando las cosas. Hace unos meses atrás fui al médico porque mi hija me dijo, oye papi, tienes que decirle al médico que te está olvidando algunas cosas. Y yo le dije, sí, le voy a decir, no te preocupes. Y lo que me dijo sencillamente es un trastorno, pues, un trastorno de la edad, pues me dijo, ¿qué espera? Es natural, pues, ¿no? Natural. Bueno, yo me consuelo cuando hay otros que se olvidan que tienen como 10, 20 o 30 años menos que yo y se olvidan de las mismas cosas, ¿no? Es como un consuelo, ¿no? Así como me olvido de repente donde dejé los lentes, el celular, la llave, no sé, todas las cosas que a uno se le quedan de repente, ¿no? Bueno, son trastornos naturales. Pero aquí tenemos la palabra que nos anima a tener presente, a recordar. No os olvidéis, por ejemplo, de la hospitalidad, dice. No os olvidéis. Ahí la tenemos presente. Y doy gracias al Señor porque he disfrutado aquí en este tiempo, aquí en este país, durante toda esa semana que hemos estado con mi hermana acá, de la hospitalidad de los creyentes. Y doy gracias Señor, porque hay personas que no se olvidan de la hospitalidad y disfrutamos. Y yo les llego a Chile contando, mire, ahí hermanos con quienes compartí ahí, disfruté comunión, hospitalidad, qué lindo, qué hermoso. Y así, acordaos de los presos, dice, ¿no? Acordaos de vuestros pastores, ¿no es cierto?, que nos hablaron la palabra, ¿no? O sea, ved, considerad el ejemplo de su fe, ¿no? E imitadlos. Estimúlense de esa manera, ¿no? Y finalmente, como sacerdotes, como aquellos que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. ¿De acuerdo a lo que dice 1 Pedro, ¿no es cierto? Y aquí tenemos en Hebreos capítulo 13, ¿no? De hacer el bien, de la ayuda mutua. No os olvidéis, ahí está, la memoria, tengamos presente. Y si uno se olvida de hacer el bien, se olvida de la ayuda mutua, pues está diciendo, la palabra está experimentando un trastorno. Está descuidando su salvación, porque la salvación implica todos estos aspectos y otros aspectos mucho más amplios. Pero aquí está, podríamos decir, vistazo, esta pasada, abuelo de pájaro, podríamos decir, una mirada para ver esta porción de la palabra que nos estimula para no descuidar la salvación, para no perder el objetivo, para no deslizarnos, para que el nudo no se vaya soltando. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Descuidar significa ser negligente. No seamos negligentes. Hay mucho para contemplar al Señor. Esta salvación es tan grande, es tan amplia, tan completa, tan maravillosa, ¿no? Mire, allá en una de esas partes, bueno, no está el diagrama, pero fíjese, ahí dice salvación grande. Y hay muchas razones por las cuales nuestra salvación es grande, ¿no? Es grande la necesidad del ser humano. Y aquí estamos, ¿para qué? Para compartir la salvación con nuestros semejantes. ¿Hay alguien aquí que tal vez no es salvo? O en los que están escuchando en Zoom, ¿hay alguien que todavía no conoce a Cristo como Salvador? ¿No se da cuenta de su gran necesidad? Precisamente, esta es una de las grandes cosas, de los grandes aspectos de la salvación, la gran necesidad. Grande es el dador, el que da la salvación, el que regala salvación. Aquel que entregó a su Hijo amado en una cruz, a morir en una cruz, para hacer posible que la dádiva de Dios, el regalo de Dios sea la vida eterna. Es grande. Y luego,
Es grande la obra que Cristo hizo el Señor. ¿Qué obra más maravillosa? Dolor, aflicción para su corazón, desamparo del Padre, pero la obra que hizo posible esta gran salvación que nosotros disfrutamos. Los beneficios. ¿Cuántos pasajes? En el capítulo 1 de Efesios nomás tenemos las grandes bendiciones, no tenemos grandes beneficios de aquel que nos ama, que transformó nuestra vida, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como dice, ¿no? La palabra. Consecuencias grandes. Privilegios, propósitos, privilegios personales y colectivos, propósitos personales y colectivos, porque individualmente como creyentes, pero como iglesia. Hay muchas cosas en la salvación que son para todos nosotros. Grande salvación. El tiempo pasado. Termino con lo siguiente. Todavía quedó. Ya, muy bien. Bien. Vamos al primero. Mire, al primero nomás, al trastorno del corazón. Mire, qué interesante que partimos por ahí, ¿eh? Partimos por el corazón, partimos por el centro de nuestros afectos, el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestros pensamientos. ¿Estamos preocupándonos de nuestra salvación? ¿Qué dice la palabra? Habla de aquello, aquí aparece en el capítulo 3, fíjese, en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 1, Dios ha hablado. Capítulo 2, versículo 3. La salvación tan grande anunciada primeramente por el Señor. El Hijo ha hablado. Anunciada, dice, por el Señor, confirmada por los que oyeron, testificando Dios. Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 2. Testificando juntamente Dios con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. El Hijo confirma su palabra hablada a través de con estas tres palabras que aparecen aquí y también en Hechos capítulo 2. Hay 2 versículos en el Nuevo Testamento donde estas tres palabras están juntas. Hechos 2, 22 y aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 4. ¿Señales? Esto significa, ahí lo puse, bueno, no está en el diagrama, advertencias. Señales, es como las señales del tránsito, ¿no? Advertencias. Cuidado. El Señor confirmó su palabra con las advertencias, con las señales, con prodigios. Ahí está otra palabra. Maravillas, portentos, cosas que causan asombro. Esa es la palabra. Que no dejan indiferente a aquel que es testigo de aquello que está viendo. Así lo hizo el Señor. Y aquí luego utiliza la palabra milagros. Y eso nos habla del poder. La palabra milagros viene de la misma palabra donde viene la palabra en el original dinamita, poder, milagros. Los milagros enfatizan quién es aquel que es capaz de sanar a los enfermos, de levantar muertos, en fin, y de todas aquellas expresiones de milagros que hizo el Señor, pero fue acompañada con estos
que eran sus apóstoles, que dieron a conocer la palabra. Y aquí en el capítulo 3 habla el Espíritu Santo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entonces tenemos un corazón endurecido. Y me temo que en estos tiempos en que hay tanta exposición a la violencia, tanta exposición a escenas eróticas, las personas se van acostumbrando y no le va causando efecto. Las cosas que ven es como esa arma de defensa que tiene el que está atendiendo enfermos o que está atendiendo personas accidentadas, ¿no? Y ve sangre, 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 y es como que se va insensibilizando. Es un elemento de defensa de la mente, ¿no? Pero el corazón endurecido, acostumbrado tal vez a ciertas cosas que no le agrada al Señor, y ya no está sensible. Ya no está sensible a la voz del Señor, ya no está sensible a aquello que es pecaminoso, ya no está sensible a aquello que Dios aborrece tal vez. Habla de un corazón endurecido, la insensibilidad. Y luego habla de un corazón engañado. No va a haber tiempo para ir a los pasajes del cual se cita aquí en el Antiguo Testamento. Pero creo que es importante. Esto del corazón tiene que ver con la disposición íntegra del creyente. El corazón sensible a la voluntad del Señor. Y termino citando un par de pasajes, uno en el Salmo 25 y el otro en el Salmo 26, que tiene que ver con la expresión de un hombre que se expresa delante de Dios abiertamente. Y él dice, versículo 21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Esto del corazón yo lo quiero asociar con la disposición auténtica, genuina, delante del Señor. Abierto, nada escondido. Aquí estoy, Señor. Te creo, confío, descanso en ti. Corazón sensible. Y luego en el Salmo 26, los 4 verbos que describen, podríamos decir, un corazón dispuesto a que el Señor siga trabajando en él. Y dice, júzgame, oh Jehová, júzgame. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Queridos hermanos, con esto quiero terminar. Quiero dejarlo con estas reflexiones. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Escudriñemos, pidámosle al Señor que nos juzgue, porque nosotros somos malos para juzgarnos a nosotros mismos. Pidámosle al Señor que realmente nos escudriñe, que nos examine y que nos pruebe, porque nosotros queremos tener un corazón dispuesto, completo, entero, para la gloria de aquel que dio todo por nosotros. Y el Señor les anime, les estimule y que puedan
avanzar en su estudio y en su conocimiento del Señor para amarle más, para depender más de Él, para su gloria y su honra hasta que Él venga por nosotros.